presentar. Eh, Voy a hablar un poco sobre este tema. El edificio histórico de Darwinion en un mensaje silencioso. Eh, Antes de empezar la charla formal, les quiero contar un poco, en un minuto, la cocina de esta investigación, que fue la siguiente. Hace varios años que colaboro en el mantenimiento del edificio, ya lo haga, y ahora con la ingeniera Fortunato. Y a raíz de eso, bueno, me ha tocado recorrer los techos varias veces por problemas de desagüe. Y al acercarme al edificio desde otro punto de vista, ver la ornamentación a esta distancia, comencé, bueno, comencé a ver el edificio con otros ojos y a preguntarme, pero qué curiosa esta ornamentación y por qué está este sapo acá y no está en la otra parte. Me di cuenta que tenía estructura la ornamentación del edificio. Entonces, en la búsqueda de si tenía algún significado o no, lo primero que hice fue convocar al arquitecto Alberto Bellucci, que está acá presente. Gracias por venir, arquitecto. El arquitecto Bellucci es una persona muy importante, miembro de la Academia de Bellas Artes, especialista en historia de la arquitectura, entre otras cosas, y muy gentilmente él se avino a hacer una valoración arquitectónica del estilo del edificio, la autoría del diseño, que se publicó en Darwinian. Pero no quiso meterse en el tema de la ornamentación. Entonces, él se detuvo ahí y para continuar, primero lo convoqué a Federico, que es nuestro bibliotecario, que ha resultado ser un lince en el análisis de documentos antiguos y sacó a la luz un montón de información que no sabíamos del edificio ni tampoco de su creador, del Dr. Hickey. Llegado a ese punto, nos tuvimos que enfrentar con la interpretación de estos bichos que aparecen en la ornamentación y no sabíamos qué era. Pensamos que podíamos resolverlo solos. Y recordé que durante la cuarentena, una licenciada en psicología, que es especialista en semiótica, me contactó y me contó que había trabajado en la interpretación de las flores de las bóvedas de la Recoleta y en la interpretación del portal del pórtico de la Recoleta y del Parque de San José. Así que la llamé por teléfono, le invité a venir y se sumó alguien más al equipo. Y avanzamos un montón más. Pero luego, cuando nos tuvimos que enfrentar a interpretar las figuras del friso, eh, llegamos a la conclusión que tenían que ver con las culturas aborígenes del norte de Argentina y no pudimos avanzar más. Así que tuvimos que recurrir a investigadores en arqueología. Así fue como nos conectamos con la doctora Carlota Sempe primero y luego con la arqueóloga Guillermina Couso, que está acá presente, que también me va a dar una mano con la presentación, porque el resultado de la interpretación del diseño del edificio original y la ornamentación no se podría haber hecho sin la confluencia de por lo menos tres especialidades. El que está robando en el trabajo soy yo, porque soy botánico y no sé nada del tema, pero por lo menos tuve la iniciativa. Entonces, comencemos ahora con la presentación. El marco conceptual de hacer un estudio del edificio viene en pensar, para quienes no somos arquitectos, una construcción siempre nos parece que es forma, diseño y función, ¿no? Pero la gente que son profesionales en el tema saben que los edificios son también símbolos, que representan muchas cosas. Y de hecho está publicado, hay muchos artículos de investigación sobre el significado del diseño de los edificios. Acá solamente cité dos. Y tomé prestado una frase que utilizó el arquitecto Bellucci en su trabajo, que a mí me gustó, de un arquitecto famoso, Ren Bolas, que dice: un edificio tiene dos vidas. La vida que imaginó su creador, ahora vamos a ver quién pudo haber sido el creador del Darwinion, y después la vida que realmente tiene. Y no siempre son iguales. En este caso es muy cierto, porque el doctor Hicken, que quizás tuvo participación en el diseño del edificio, nunca llegó a disfrutarlo porque falleció antes. Entonces, dentro de este marco conceptual, el objetivo de esta investigación fue estudiar la estructura externa del edificio, la interna en cuanto a las funciones de las salas, la ornamentación y las funciones originales del edificio, y preguntarnos si el diseño del edificio con su ornamentación responde a un objetivo estético y funcional o además tiene un significado simbólico. Algo que no es fácil de interpretar a menos que uno conozca el código de lo que está representado en el edificio. A ver, ahí va. Consultamos una cantidad enorme de información. No fue nada fácil.
No les voy a leer todo esto, pero hemos molestado como a una docena de personas, consultado el archivo histórico del Darwinion, de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de Bellas Artes, de la Universidad de San Martín. Tuvimos una entrevista con un historiador de San Martín. ¿Por qué? Porque el primer Darwinion se fundó en San Martín. Tuvimos una entrevista con un pariente del doctor Hicken, el sobrino nieto, que vino acá gentilmente y nos trajo artículos y fotos de la familia y nos contó cuestiones familiares de la época y nos habló de Hicken, el padre de él fue el sobrino de Hicken. Eh, y bueno, consultamos astrónomos también, especialistas en simbología masónica como la doctora Sempe, bueno, toda esta información, muchísima. Por supuesto que lo que voy a contar ahora rápidamente es un resumen del resumen. Esta investigación ya está plasmada en un manuscrito que pronto enviaremos a Darwiniana, que es bien extenso, tiene 80 páginas y más de 15 ilustraciones. Así que para más detalles, cuando salga publicado, va a estar disponible en la página de Darwiniana gratuita. Lo primero que hicimos fue preguntarnos por qué un edificio que llevara el nombre de Darwin. Y nos preguntamos qué importancia tenía Darwin en aquella época. Estamos hablando entre 1900 y 1930. Hicimos una investigación histórica de la influencia de la teoría de la evolución y de las ideas de Darwin en Argentina entre 1860 y 1930. Encontramos, bueno, esos son algunos de los personajes que más participaron de la discusión y descubrimos que la teoría de Darwin, si bien llegó acá tempranamente a Argentina, a través de Hudson, y se armó rápidamente una disputa entre los a favor y en contra con Manuel de Estrada, influyó muchísimo en la política argentina, sobre todo entre 1880 y 1920, por ahí. Eh, no directamente la parte académica del significado de la teoría de evolución, sino a través de alguna reinterpretación que hizo Herbert Spencer del darwinismo, que se llamó darwinismo social. Y tuvo mucha influencia porque en esos 50 años Argentina trató de buscar una identidad de nación que pudiera unir criollos, inmigrantes, pueblos originarios y aristócratas, todos en una misma unidad con unidad de nación. Y esas ideas darwinistas, pseudo-darwinistas, pesaron mucho en las discusiones del Congreso de ideas políticas. No vamos a entrar ahora en ese detalle, pero tiene sentido que en ese entorno de Argentina, a comienzos del siglo XX, se hiciera un edificio que tenía como destino gobernanza del Estado que estuviera dedicado a Darwin. De Cristóbal Hicken todos sabemos que fue un botánico famoso, muy importante, con una actividad docente enorme, a pesar de ser una persona que no necesitaba trabajar, vivir, porque su familia tenía una posición muy acomodada. El abuelo fue el primer cónsul de Países Bajos durante el gobierno de Rosas, se casó con una hacendada de Argentina y su padre hizo el primer, digamos, parcelamiento de la provincia de Santa Cruz y a cambio recibió tierras como parte de pago, de modo que tenía una fortuna importante. Y todo se los conoce, se lo conoce al doctor Hicken como botánico, pero hay una cosa, hay varios aspectos de Hicken que descubrimos en esta investigación, porque en varios momentos eh, surgían dudas de si él pudo haber participado en el diseño del edificio, incluso en el diseño de la ornamentación. Y cuando empezamos a investigar, nos encontramos que era una persona extremadamente discreta. Hay un relato del doctor Cabrera que cuenta cómo venía de La Plata al Darwinion de San Martín, donde dice justamente eso, que Hicken hablaba muy poco. Y hay entrevistas publicadas en revistas de la época donde Hicken se rehúsa a hablar de sí mismo. Era extremadamente discreto. Tenía un gran sentimiento patriótico, él daba conferencias en la Facultad de Ingeniería y en todas sus conferencias, si bien eran sobre naturaleza y botánica, siempre habían conceptos de patriotismo, de nación. Tenía además un conocimiento semiótico increíble. Sus publicaciones y sus conferencias estaban siempre llenas de simbolismo, generalmente basados en figuras de la mitología griega. Eh, Tenía un conocimiento, una educación general también famosa. Tenía mucha habilidad para las artes plásticas, porque había estudiado con un maestro italiano de pintura en su juventud.
De hecho, fue él el que le enseñó a pintar al óleo a su sobrino, que es un artista famoso argentino. Tenía además conocimientos de geometría analítica y de construcción y de cosmografía. Ahora van a ver por qué es importante saber que tenía conocimientos de cosmografía. Tenía además mucho interés por las culturas precolombinas, en especial por la de Tiahuanaco. Descubrimos recortes y apuntes personales de Higgins en el archivo, cantidad sobre este tema. Averiguamos también que tuvo eh, conversaciones y contacto directo con Ambrosetti, que resultó ser el yerno de Holberg, maestro, de modo que tenía contacto permanente con este tema. También entrevistó a Arturo Poznansky, que fue el investigador inicial de las ruinas de Tiahuanaco, y estaba muy embebido en esta cuestión de las culturas del norte de Argentina. Y además compartía siempre en sus charlas una concepción de la botánica que parecería ahora un poco romántica, porque él entendía la botánica como una integración de ciencia, arte y filosofía. Y quien lea sus conferencias que están publicadas y sus trabajos, siempre menciona eso. Conseguimos a través de una colega conocida de Graciela el certificado de doctorado de la UBA, y vimos que es entre las materias, porque él era agrimensor. Su primer título fue de agrimensor, después es un doctorado. Descubrimos que tenía una materia de topografía, 2 cursos de construcción y 2 cursos de geometría, ¿no? En su carrera de agrimensor. Bien, estos son. Después pasamos, hay más información, pero está en el artículo. Sobre el Darwinio de Villa Progreso. ¿Por qué fuimos hasta San Martín a ver el primer Darwinio? Porque nos preguntamos si algo de ese edificio estaba acá. Es decir, si este Darwinion había sido una versión mejorada del primero. Entonces, cuando fuimos a ver, nos metimos acá en el archivo, que hay mucha información, y encontramos muchas cosas. Por ejemplo, esta foto del Darwinion, que es para 1920 y algo, donde está toda la vegetación crecida. Esta es una casa que estaba en el terreno de la esquina, como se ve acá, la calle Heredia, Heredia y Progreso, en San Martín. Y lo curioso es que la entrada del Darwinion está acá. Está mirando hacia adentro. Es decir, acá era una casa, lo que se llamaba en aquella época un chalet, que le daba la espalda a la calle. Acá, ahora, en el terreno al lado, en aquella época, lo que hay ahora es una residencia de retiro de las hermanas adoratrices, que antes fue un convento de carmelitas. Pero analizando las fotos antiguas que trajo el sobrino nieto de Higgins, nos dimos cuenta, son las fotos del Darwinion en 1910, ¿no? Este es el frente de la calle Progreso, este es el frente que todos conocen, esta es la calle Heredia, este costadito es este costadito de acá, y esto acá es la entrada del Darwinion. La entrada del Darwinion, este techito, es este que está acá, que miraba hacia dentro del terreno. La pregunta fue, ¿pero por qué en San Martín esto era un descampado total? Básicamente por 2 cosas. Porque en el terreno de al lado estaba la casa del padre. La familia tenía una quinta de fin de semana en la misma manzana, pegada. Y él construyó en el terreno de al lado. Y además, el tranvía, ¿cuál era el tranvía, Federico, te acordás? El de la Croce, el tranvía de la Croce, tenía la terminal a 2 cuadras y lo dejaba en su casa de la calle Entre Ríos en la capital. Por eso lo edificó ahí. Acá hay un plano con la distribución de las funciones del Darwinio. Acá hay unas fotos originales. Este era el salón del Darwinio, que tenía un solo salón grande, museo, con varios alrededor. Hay un laboratorio, un cuarto fotográfico, una biblioteca, etc. Y acá, este era el estudio personal de Higgins dentro del Darwinio. Y a través de esta investigación encontramos un montón de muebles que se trajeron de ahí a acá y que hoy están acá. Por ejemplo, Pepa, vos estás sentada en una silla que tiene 112 años. Lo sentiste, ¿no? Y descubrimos dónde están los muebles originales del edificio de San Martín. Quedará para otra charla. Eso es. Ahora vamos al Darwinion de San Isidro. Nos preguntamos todas estas cosas para este edificio. El autor del proyecto, sobre el cual hay una polémica grande, el estilo arquitectónico del edificio, sobre el cual hay una, ¿cómo se dice?, coincidencia, hay un criterio común de que es un edificio de Art Deco. El diseño, y después pasamos a ver rápidamente cómo era el diseño original, cuáles fueron las modificaciones inaugurales, que eso es muy importante,
Después el edificio tuvo 4 modificaciones más, que no las voy a comentar porque es otra charla aparte, y vamos a pasar a ver los símbolos de la ornamentación. Los explícitos, que son los pseudo-aborígenes, que me va a dar una mano cada cosa, los sutiles, y después la interpretación voy a hacer un relato de qué significa cada parte de la ornamentación, entrando por la puerta principal, yendo a las oficinas y después yendo acá a los salones. Eso es la parte hipotética, es la parte de la interpretación. Entonces, vamos a ver, el autor del proyecto siempre se ha dicho que fue Arturo Prinz. La empresa constructora es FHH Schmidt, que era una empresa que hacía edificios para el Estado. De hecho, hizo la casa de la gobernación de Mendoza y tuvo un conflicto. Pero se planteó una duda, porque cuando fuimos a ver los planos de la expediente municipal, no estaba la firma de Prinz, estaba la firma de Alberto J. Baldassari, que era un ingeniero civil, que resultó ser miembro de esta firma y director de esta firma más adelante. Bueno, sobre esto, el arquitecto Bellucci, cuando hizo su investigación, llegó a la conclusión que posiblemente Prinz pudo haber sido el arquitecto, pero también él sospechó, con buen fundamento, que Hicken pudo haber participado en el diseño. Como esa es la opinión de Bellucci. Después hay una persona que antes, Fernández, ella asegura que Prinz fue el arquitecto del Darwin. Y últimamente estos dos autores llegan a la conclusión de que no hay pruebas de que Prinz haya sido el arquitecto de este edificio porque no está la firma y ellos no encontraron ninguna razón por la cual, ninguna prueba de que estuvieran conectados Hicken y bueno. Nosotros encontramos un montón de pruebas que indican que Prinz y Hicken se conocían y estuvieron juntos para la fecha de la presentación de los planos. Y que muy probablemente, si bien los planos están firmados por Prinz, tanto Prinz como su socio Fernando de Estrada tuvieron participación en el diseño. Porque encontramos la firma de Prinz y Estrada en el cuaderno de visitas del Darwinian en 1910. La firma original de Prinz en la ficha de antecedentes de la Academia de Bellas Artes, donde él declara que el Darwinian es uno de sus proyectos. Hicken, antes de morir, le envió una carta a Carlos Porter, donde le envía una foto de la maqueta del Darwinian y de donde le dice que los autores del proyecto son Fernando de Estrada y Arturo Prinz. Y además, tenemos comprobación de trato entre Arturo Prinz y Cristóbal Hicken, porque los dos formaron parte de la junta directiva de la Sociedad Científica Argentina, y también entre Baldassari y Prinz, porque Prinz construyó algunos edificios en la capital que fueron hechas por esta empresa Schmidt y por J. Baldassari. Y además, Graciela Blanco, otra colaboradora, cuando ella se interesó mucho en el estudio del expediente, cuando fue a ver el expediente de la municipalidad, encontró y habló con los empleados, algunos jubilados del sector de planeamiento urbano, encontró que se habían sustraído, se habían quitado del expediente 4 planos y unas hojas, que nunca aparecieron. Así que no sabemos si entre esos 4 planos que faltan y que los retiró Hicken o su cuñado, con permiso de él, lo respeto, que era que tenía permiso para hacer los trámites, no sabemos si entre esos 4 planos alguno lleva la firma de Prinz. Con lo cual, el misterio sigue, pero hay muchas pruebas a favor de que Prinz y de Estrada fueron los autores del proyecto. Vamos a ver el estilo arquitectónico. Todas las personas que han trabajado en el estilo arquitectónico coinciden en que el edificio corresponde al movimiento de Art Deco. Yo no soy arquitecto, no voy a opinar sobre el tema, pero sí hemos encontrado publicaciones de otros arquitectos que sugieren que el Darwinian, dentro de lo que es el movimiento de Art Deco, tiene un diseño que se conoce como el neohispánico, el neoprehispánico, y específicamente el neotihuanacota, que es un diseño desarrollado por un arquitecto boliviano que tuvo proyectos que nunca se realizaron para el pabellón de Sevilla, de la Fusión Iberoamericana de 1929, como y que acá en Argentina este estilo tiene 3 edificios registrados. Una es la Escuela Joaquín B. González de Caballito, con estas guardas, con estas ventanas, con estos escalonados, con estos vitrales.
la casa de, ¿cómo se llama? Eh, Gresslevin, la casa de Gresslevin con estas guardas, las arquitectas. Y el edificio de la Asociación Boliviana 6 de agosto, de San Salvador. Es decir, consideran que dentro de lo que es el movimiento de Art Deco, cuando los edificios tienen estas ornamentaciones, ¿no? Tipo Tiahuanaco o del noroeste, con estos frisos, se lo considera algo así como una especialización o algo más específico y se lo pone dentro de este estilo neo-tihuanaco. Si esto fuera así, el Darwinian sería uno de los 4 únicos edificios con este estilo en el país, con lo cual representaría un patrimonio arquitectónico único. Solo hay 3 más. El diseño original. Bueno, acá conseguimos una foto del terreno. Esta es la esquina de la Barrina del Campo, cuando no había nada. Es el Club Casi, el edificio estaba acá. O sea, se iba a hacer ahí. En este momento, o por ahí, es cuando Hicken compró el terreno. Ya compró 2 terrenos. Estos son las telas originales en la municipalidad. Y bueno, este es el diseño de la planta. Este es el desarrollo de las fachadas, exteriores, interiores. E incluso había un diseño de reja. Si se fijan, se hicieron 2 pilares originales, y los dos del medio no los construyeron, pusieron postes de madera. Y si miran la firma, acá esta es la firma de Hicken y esta es la firma que dice AJ Baldassare, ingeniero civil. Firma de Prince no hay, no la busquen porque no hay. Pero lo importante del diseño original del instituto es que estaba pensado como museo vivienda y así figura en la ficha de Prince en la Academia de Bellas Artes. Básicamente la parte de atrás, lo que está pintado de color gris, es lo que era vivienda, porque era la vivienda de retiro del doctor Hicken, porque se jubilaba, se había jubilado y pensaba retirarse acá a San Isidro. ¿Por qué en San Isidro? Porque tenía toda su familia acá. Tenía 2 hermanos viviendo a pocas cuadras. Sus padres habían fallecido. Y lo que está pintado acá de anaranjado es lo que nosotros consideramos específicamente como área académica. Ustedes lo conocen, puerta de entrada, la oficina de Fernando, la oficina de René, lo que era originalmente el herbario, donde estamos ahora, la biblioteca. Acá es una dependencia de la biblioteca y secretaría, y este es un cuartito que ahora no tiene mayor uso, ¿no? Y estas eran las funciones originales en el plano de Hicken, escritos por el arquitecto, ¿no? Pero cuando tuvimos que decidir hasta dónde llegaba, o sea, cuáles eran los límites de lo que era el instituto en sí mismo y lo que era vivienda, y luego de leer todas las conferencias que daba Hicken sobre la botánica y su instituto y lo que él consideraba que era su instituto darwiniano, llegamos a la conclusión que el instituto darwiniano es solo lo que está pintado de verde, que es la parte más simétrica del edificio, estamos en una línea así, salvo porque acá falta un bow window, ¿no? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque el doctor Hicken declaró varias veces que su darwiniano tenía que estar adornado, ornamentado. Y los únicos salones que están ornamentados son la entrada, los 2 laterales, y estos 2 salones, como voy a mostrar después, tenían un friso, no solamente acá y acá, sino que también acá. Solo que con la ampliación que hizo Burkhardt en 1949, se revocaron los frisos de este lado y los perdimos. Otra pista que nos dice cuál es que esta área era el área original del Darwinian es que esto, que ahora es la oficina de la biblioteca, estaba planeado como jardín de invierno. Igual que este salón estaba planeado como jardín de invierno, no como secretaría. Y las puertas de raje, que son las únicas puertas que tienen estos diseños especiales, y como vamos a ver después, tienen las cerraduras invertidas, estaban colocadas acá, acá y acá. Esa puerta de vidrio que ustedes ven ahora no es la original. La original es la que está al lado de la planilla donde firmamos, por la entrada del personal. La puerta original de esa entrada era una puerta de raje, igual a esta, la que está acá atrás, pero sin paño fijo. Esto es lo que nos permitió establecer como el Instituto Darwinian en sí mismo, lo que Hicken llamaba su templo de la botánica, solamente como entrada. Cuando se hizo la mudanza en 1936, un poco antes, el ingeniero Eduardo Larcina fue comisionado por la academia para hacer la mudanza. ¿Qué pasó? Vino acá y resulta que no entraba el Darwinian.
de Villa Progreso. No cabía. Como no cabía, él incorporó este salón a la biblioteca y estos dos también al instituto. Igual que él se ocupó también de reformar todo o sea, de hacer reformar los muebles y hacer toda la mudanza. Ese fue el cambio funcional, es decir, fue avanzando con el instituto sobre las áreas de vivienda. Quedaba como vivienda. Las modificaciones posteriores son estas, son un montón, pero lo que quiero resaltar, la más importante, esta de 1949, lo que consistió fue en incorporar lo que iba a ser vivienda de Hicken al instituto. Se transformó todo en instituto. ¿No? Así se veía el instituto en 1950, lo que está pintado de anaranjado es lo que se agregó en esa modificación. 2 pisos atrás y se levantó la guardilla o el altillo que estaba acá arriba, que se llega por esta puertita, se lo levantó como 80 centímetros para que se pudiera entrar, se pudiera trabajar y se hicieron 2 oficinas. La señora que está acá es Nelida Troncoso, la esposa de Nelida. Bien, vamos a ver ahora los símbolos. Ahora entramos al punto que seguro que están todos esperando. Los, los símbolos. Los símbolos que tiene la ornamentación del darwinio, y aquí donde está Guillermina, ¿querés hablar desde ahí o preparate, como quieras? Dale, estos símbolos, que a simple vista parecen símbolos de las pinturas de las cerámicas del noroeste, no son exactamente así. Te dejo que hables. Bueno, Te primero, muchas presento a la gracias. licenciada Guillermina Couso, es arqueóloga, especialista en culturas del noroeste, trabaja en el Museo de la Universidad de La Plata. Enseñando. Bueno, cuando Raúl nos propuso participar, claramente que accedimos inmediatamente, porque la verdad que nos interesamos muchísimo con el proyecto. Pero nada, como que estábamos como sectorizados en el proyecto y me tocó ver la iconografía que tenía Darwinio. Y después de leer muchísimo, de ver todo lo que había leído Hicken en esa época, para elaborar esta iconografía, le dije, Raúl, está raro. Esto está muy raro. Rarísimo. Realmente es el mensaje silencioso que después va a dar Raúl. Sí. Paso. Pasemos a la próxima. Tiene una elección muy particular de los personajes que tiene en la reunión. No tiene cualquier tipo de personaje. Tiene personajes que son antropomorfos, que representan personas, y zoomorfos o de plantas, sí. ¿no? Una gran variedad. Pero son como motivos muy puntuales que refieren a determinadas cosas en particular y no otras. Si bien representa toda la cultura del noroeste, desde los periodos tempranos hasta el momento incaico, ¿no? O sea, tenemos casi los pico de años en esa iconografía que ustedes ven, se ve como que hay dos grandes mitos importantes, ¿no? El primero está vinculado con lo que tiene que ver con Tiwanaku, como decía Raúl, con su este es Viracocha, el que está ahí arriba, con los báculos, también conocido como el Señor de los Cetros. ¿Sí? Sí. Es tan importante que este personaje en particular está en la Puerta del Sol de Tiwanaku. ¿No? No es cualquier personaje. La Puerta del Sol de Tiwanaku, en Bolivia. Y no es cualquier personaje, es una deidad solar. ¿Sí? Imagínense que es tan importante actualmente que Evo Morales da los cursos en la Puerta del Sol, el bastón de mando que hace con todas las comunidades etnográficas de Bolivia, se lo entregan en la Puerta del Sol, o sea que tiene una importancia monumental para lo que es el mundo andino y también quién lo sabía. Pero, ¿qué pasa con esta cultura de Tiwanaku en particular? Llega al noroeste argentino. ¿Cómo llega al noroeste argentino? Una cultura que tenemos en el periodo medio, que se llama la cultura de la Aguada. En la cultura de la Aguada empezamos a tener realmente esta que tenemos acá. Empezamos a tener realmente lo que es el ceremonialismo, digamos, donde tenemos plataformas, donde tenemos el chamán, donde tenemos los sacrificios, donde tenemos un montón de cosas que antes no teníamos y que vienen de Tiwanaku. ¿Sí? Entonces es como muy, muy importante la influencia de Tiwanaku, en particular en la cultura de la Aguada, porque todo esto no lo teníamos. Hay un culto en particular, que es el culto de Viracocha, donde tenés personajes que ayudan a este culto, ¿no? A este culto. Tenés un personaje que propicia la celebración,
Tienes personajes enmascarados que ayudan a esa celebración, y tienes el sacrificador. O sea, con una cabeza cercenada y un hacha, ¿no? Eso por este lado. Pero Viracocha es el dios solar, que después va a ser el para los siguientes. ¿Sí? Es muy importante estos dos y el segundo mito tiene que ver con todos estos personajes. En el anterior también había algunos. Acá. Ahí está el cóndor. El cóndor también está en la Puerta del Sol. Los cóndores son los que le llevan el cetro sagrado a Viracocha, y abajo está todo el ciclo solar. Y se repite mucho en el número 3, y eso va a ser el mensaje secreto, Sí. silencioso, que no vamos a spoilear. Y después empezamos a tener muchos animales como el suri, la serpiente, digamos la próxima. Sí, El zorro. Es un zorro. Es un zorro Exacto. patagónico. Exacto. Sí. Y La otra habilidad, tenemos con el otro culto. La que. ¿esta? No. No, la otra la que tiene los animales, no, La que la tiene de los- las plantas. La que tiene los animales. Sí, esa y Esta. esta. Todos estos personajes que aparecen acá están vinculados a un culto que se llama el chiquí, que aparecen lo que son los. De hecho, ustedes tienen una vasija cerámica que pertenece a la cultura de Santa María, de ahí adelante, Cuco, que pertenece todo a un culto que se llama el chiquí, que es a lo que nuestros ancestros, ¿no?, le pedían. Vos le pedís a la pacha por el bien, y le pedís al chiquí cuando ya no te están haciendo las cosas bien y tienes que hacer sacrificios. ¿Sí? Aparecen unas vasijas, seguramente las deben haber visto en todos lados, sobre todo en el Horacio, en el Museo de la Plata, son unas vasijas así grandes, que son, se llaman de la cultura de Santa María, que tiene un personaje que se llama personaje de las cejas largas, si vemos una imagen se ve, y que representa todo lo que tiene con el agua, la lluvia, ¿no?, la fertilidad de la tierra, y aparecen estos personajes que se llaman el suri, que es lo único que el chiquí no sacrifica. ¿Por qué? Porque puede ser la reencarnación de este personaje mítico o puede ser la reencarnación de un hechicero. Hay un montón de relatos folclóricos, pero está vinculado todo con el agua, con la lluvia, con la fertilidad. De hecho, estos símbolos están ahí, circulares tienen que ver con el viento, y los triangulares con el agua. ¿Sí? Sintético es mucho más extenso, pero sigue con el mensaje secreto silencioso. Bueno, entonces, básicamente las figuras las podemos dividir en dos grandes grupos. Están las figuras de protección, lo que se suele llamar en el lenguaje semiótico apotropaicas, que son figuras que te protegen contra la mala fortuna, las malas intenciones, todo lo malo. Y después hay otro grupo de figuras que son simbolismo de fertilidad, de buen comienzo, de buen final, de productividad. Entonces tenemos, por ejemplo, el suri, la serpiente. Si bien tienen estos, hay otra cosa que sucede es que los símbolos elegidos para la ornamentación tienen más de un significado, son polisémicos. Entonces, el suri, la serpiente y el sapo, que tiene varias versiones, esta y este bicho que está acá, son todos símbolos que a la vez prometen fertilidad por la lluvia, por el agua, por las cosechas y protección. Estos animales en estas culturas eran intermediarios entre las personas y los dioses, creadores, ¿no? Pero, como les decía, estas no son las figuras exactamente que uno ve en las cerámicas de las culturas. Fueron retocadas y hechas especialmente para este edificio. ¿Por qué? Porque las manitos en la boca, estas que están acá, no son de esta cultura. Las manos, las manos que se representaban en la cultura de Santa María estaban en la panza y tenían 4 dedos. Estas están en la boca y tienen 5 dedos. Así que con ayuda de las especialistas en simbología, lo que interpretamos es que las manos en la boca viene a ser un gesto arpocrático, es decir, el mismo gesto que hace la enfermera cuando pide silencio. De hecho, Hicken comenta que reservado. Hicken, cuando contrató a su primer casero en San Martín, le dijo textualmente que esta era una casa de estudio y no era una casa de conversación, con lo cual sospechamos que ese era el significado. Bueno, para salir rápido de los símbolos. Estos son los símbolos. Hay también símbolos vegetales. Tenemos un cardo, que no es un símbolo autóctono, varias margaritas, varias compuestas y muchas plantas suculentas. Entre otros de los ornamentos está la laja de entrada, que tiene el lema del instituto. Y sobre el emblema del instituto hicimos también una investigación, encontramos que ya se usaba en 1917. Lo curioso es que no hay ninguna nota, ninguna publicación del doctor Hicken explicando cómo lo hizo ni qué significa. Lo dejó así como está.
Hay 4 versiones, esta que usó Hicken, estas 2 que usó Hicken originalmente, esta que se usó para Hickenia durante la dirección del doctor Cabrera, y esta que se comenzó a usar a partir de la dirección del doctor Hunziker y sigue en uso. Tiene varias interpretaciones. La primera, las primeras 2 y más simples es, para la época de Hicken, ya se sabía que las compuestas eran una familia muy moderna y, por supuesto, muy exitosa. Con lo cual, decir que en el agregado está la máxima evolución es algo biológicamente lógico. Suponer que una margarita es un representante de la familia más moderna de plantas con flores es lógico. Pero tiene una segunda interpretación que se puede entender como que en el trabajo en equipo se producen los mejores resultados. También existe una tercera interpretación que la vamos a ver ahora. Entre otros símbolos vegetales tenemos estas que son mazorcas de maíz simplificadas en los herrajes, diferentes modelos que coinciden con mazorcas de maíz de la etnografía andina. Y después estos motivos escalonados que, como dijo Guillermina, representan viento, tierra, cielo y agua, según cómo estén organizados. Para quien no lo sepa todavía, hay otro elemento de ornamentación que es el cartel, la cartela que está en el frente con el nombre en letra de palo seco, 30 de mayúscula, que dice a quién está dedicado el templo, el edificio, que es a Darwin. Viene simplemente de declinar el nombre de Darwin en griego clásico y transformarlo en una palabra que quiere decir templo de Darwin. Después, vamos a los símbolos sutiles. Acá. Es sabido y está publicado que el doctor Hicken era masón. Perteneció a la logia Lumen 200 y llegó a un grado muy alto. Esto es información pública. Está publicada en internet por la misma masonería argentina. El arquitecto Bellucci, cuando revisó el plano, intuyó en un comienzo que en esta parte del edificio estaba representada la escuadra masónica. A Graciela se le ocurrió consultar a un colega arquitecto que escaló el plano y encontró que la distancia de acá de la escuadra es 24 metros. Y 24 son las unidades que tiene la escala masónica, porque se representan las 24 horas del día que se distribuyen en 3 grupos de 8. 8 para descansar, 8 para trabajar y 8 para el cultivo de la persona. Nos pareció una coincidencia demasiado coincidente. Entonces bajamos una representación del nivel masónico de internet, el clásico, lo redibujamos y lo pusimos sobre la planta y lo escalamos. Y cuando lo escalamos y lo apuntamos en el edificio, encontramos que la plomada del nivel cae exactamente sobre la laja de la terraza de entrada. De modo que la siguiente interpretación, muy probablemente la laja de la entrada con el emblema está representando la norma regidora del nombre de ciencia que entra al instituto. Si ustedes ven, no sé si se alcanza a ver acá en el plano, esto lo hicimos porque nos llamó mucho la atención que la persona que dibujó el plano original indicara con mucha precisión los ángulos y dibujara con mucho cuidado las líneas medias de los salones, porque este punto viene de la intersección de las líneas medias de los salones principales con la línea de simetría del edificio. La línea incluso de simetría del edificio está dibujada con las lajas, porque cuando se colocaron las lajas se hicieron en simetría esta línea circular, de acá para acá. Y además el edificio tiene una orientación bastante particular. Está orientada en el sentido noreste-sudoeste, que es una orientación solsticial. Ahora vamos a ver por qué tiene sentido con la ornamentación del portal. Otro elemento sutil que encontramos son las cerraduras invertidas. Porque para entrar al edificio es una cosa que nos ha fastidiado a todos durante muchos años. Para abrir la puerta hay que cerrar la cerradura. Siempre estamos perdiendo el tiempo con eso. Y el emblema tiene una tercera interpretación. Y es que coincide como si fuera una versión botánica del símbolo de la colmena para la masonería. El símbolo de la colmena implica que todos los hermanos masones tienen diferentes tareas, pero todas las tareas son importantes, no hay ninguno más importante que otro, y todos trabajan para un mismo objetivo. Lo mismo ocurre con las margaritas, que en el fondo son un montón de flores pequeñas, con diferentes funciones, y ninguna es más importante que otra, y todas trabajan con un mismo objetivo. Lo último que descubrimos la semana pasada fue, como símbolo sutil, el estanque que había acá en el jardín interno, que tiene esta forma de riñón estrangulado en el medio.
Cuando revisamos los estanques de estilo Art Deco de la época, no encontramos nada. Era un diseño muy, muy particular para el edificio. Y para pasar de la vivienda que está acá al instituto, al templo de Darwinian, acá, uno tenía que pasar por una constricción que es un pequeño vado. Hay que con un paso cruzar, nada más. Graciela estuvo investigando sobre el significado, el simbolismo de los vados, y es bien conocido que el cruce de los vados representa el pasaje de un estado anterior a uno superador, de un nivel profano, vulgar, a un nivel superior. Y de hecho muchas batallas de la antigüedad se llevaban a cabo en los vados de los ríos. Y tiene el significado de la lucha. Entonces, llegado a este punto, vamos a hacer un recorrido imaginario entrando por el edificio y lo que vamos a presentar ahora es la parte hipotética. Hasta la diapo anterior son simplemente resultados, son cosas publicadas, es información aceptada. Ahora viene lo que es discutible y queda abierta, digamos, la interpretación para ti. Uno entra al Darwinian por la esquina y el edificio se impone. El camino de entrada tiene algo de ceremonial. Cuando uno sube acá a la terraza, las terrazas tienen como función, que no lo puse en la presentación, tienen como función elevar a las personas del nivel vulgar, profano, cotidiano, a un nivel superior, a una instancia superior. Prepara para la entrada al edificio que tiene una estructura de portal. Los portales después le pueden preguntar a Graciela, que es especialista en portales, hacen eso justamente, preparar a la persona que va a ingresar a un lugar porque va a entrar a otra realidad, a otra situación distinta. Ocurre en los cementerios, ocurre en un montón de edificios. Esta terraza, cuando averiguamos de qué roca estaba hecha, porque fue donada por la familia de la Copelina, los hermanos, no me acuerdo ahora, ¿te acuerdas, Federico? Ginocchio. Una familia que Higgins se hizo amigo en los últimos años, en un estudio acá está la prospección de la Copelina. Estas rocas, para la época de Higgins, se pensaban que eran las más antiguas de Argentina y se consideraban fundacionales, pertenecen a la formación Balcarce de Tandil. De modo que no es cualquier roca la que se usó para la terraza de Darwinian. Estamos subiendo una terraza que nos eleva de un nivel vulgar a un nivel superior, parados en una roca que se considera fundacional del territorio argentino. Lo primero que vemos es el emblema que nos dice cuál es la conducta ideal del investigador, que es trabajar en equipo. Después tenemos al costado las jambas de la puerta, son representaciones generales de la naturaleza que te reciben. La puerta, con las mazorcas de maíz, lo que avisan es prosperidad y fertilidad en la empresa que se va a hacer, o sea, en el lugar que se construyó. Si miras para arriba, los zorros son un simbolismo de la fuerza del lenguaje por encima de la fuerza bruta, la fuerza de la palabra y de la inteligencia y la astucia por encima de la fuerza física. La lechuza nos dice que se trata de un lugar de conocimiento y saber. El sapo nos habla sobre la fertilidad y la protección contra las malas intenciones exteriores. Las manos en la boca piden silencio porque es un lugar de estudio. Para entrar al edificio hay que cerrar la cerradura para poder entrar. El simbolismo es que para entrar a este lugar hay que cerrar la vida pasada, porque uno se inicia en un camino de conocimiento. Como el eje de la puerta está en el sentido de uno de los solsticios, que es el de 21, el amanecer del 21 de junio y el atardecer del 21 de diciembre, cuando vos entras por acá, estás orientado al amanecer del 21 de junio, que es cuando comienzan las horas de día a ganar las horas de oscuridad. Con lo cual, la simbología es que vos estás entrando en dirección a un aumento de la luz, del conocimiento y del saber. Vos entrás para aprender más. Después, no sé si me olvidé. Además, el portal tiene dos puertas, están enfrentadas, ustedes ya las han visto. La segunda puerta, cuando uno viene al jardín, también tiene cartel de Darwinian. Dice Darwinian porque vos salís por esta puerta, ya saliste del instituto, por eso es que los carteles de Darwinian. Entonces, cuando vos entrás desde el patio de la vivienda, también pasás de una instancia anterior a una posterior cuando cruzás el lago. Porque cruzar el lago, ¿qué significa eso? Cruzar el vado significa lo mismo que la terracita de roca. Pero vos no tenés del lado de adentro estas figuras de protección
porque del lado de adentro vos tenés esta figura humana que representa al machi, al chamán que intercede con el Dios creador. No hace falta proteger al edificio de nada. Bueno, esto es lo que les contaba de la puerta interior. En los salones frontales están estos frisos, que son diferentes a los otros. Para ir más rápidamente, estos símbolos lo que prometen es esto. Son salones dedicados al trabajo intelectual, prometen o aconsejan sobre la conducta deseable del hombre de ciencia en sus 3 niveles, aprendiz, compañero y maestro, hacen un augurio de producción científica fértil y además indican la capacidad de propagar la formación de recursos humanos, indican la capacidad de propagar el conocimiento general. Y finalmente, los salones de la biblioteca y del herbario tienen un decorado que da a la calle, que es un decorado básicamente de protección, como este, ¿no? Donde se pide silencio, se indica que es un lugar de saber y se lo protege de las malas intenciones, y un decorado interno que conseguimos reconstruir a través de fotos viejas, que solamente habla de la interconexión entre la persona que intercede, que se comunica con el Dios creador y el Dios creador. Es decir, hay una representación del trabajo del hombre de ciencia por el lado de adentro. Finalmente, rescatamos algunas palabras de Hicken, publicadas en sus conferencias, para mostrarles que él mismo decía y repetía todo el tiempo que para él la botánica no solo es ciencia, sino también es arte y es religión, y que él estaba especialmente interesado en los símbolos. Él explicaba y, digamos, propagaba que la ciencia mata a la superstición, pero rescata el símbolo como un elemento de comunicación, porque según él el símbolo transmite mucho más ideas que las palabras. E incluso llegó a decir y a publicar que a través de la arquitectura se puede revelar al autor, a las características del autor que lo inspiró. Nosotros queremos, después de este trabajo, que Hicken tuvo una participación muy importante en el diseño del edificio en sí mismo y que él mismo diseñó todas las figuras que están ornamentadas. Y por eso creemos que el edificio es mucho más, o sea, que la donación que hizo Hicken en el 1924 y que se completó en el 34 es mucho más que los libros y el herbario. Hicken dejó el edificio que fue pensado para ser donado al Estado y lo dejó lleno de símbolos porque pensamos que en ese simbolismo él dejó el mensaje de lo que él imaginaba que era lo más deseable para el hombre de ciencia o la mujer de ciencia, ¿no? Para el trabajo del científico. Bueno, y nada más. Eso es todo. Muchas gracias por el tiempo.